Vamos a conversar ahora con Horacio Berra, quien es el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, filial Córdoba. Porque ha habido una determinación del Gobierno Nacional que se refiere concretamente a las empresas que están afectadas por la obra pública, sobre todo por las obras públicas que han sido detenidas, algunas que están en un estado de avance realmente importante, otras que ni siquiera se han empezado, pero han sido licitadas. Es decir, hay un panorama, como en todo el sistema económico argentino, complejo. Horacio, ¿es así la cosa o no? Bueno, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de expresarme al respecto. Recién lo escuchamos a Daniel hablar de las complicaciones y cada respuesta tiene a veces varias miradas, ¿no? En este caso particular hay que tener en cuenta que de todo el paquete de obras afectadas que hay, se han fijado como prioritarias alrededor de 340, creo que el número exacto es 347. De esas 347, cada obra va a tener un tratamiento distinto. Quiero decir con esto que no es una solución transversal al sector como se intenta promover. Quiere decir que depende del grado de avance de la obra, de la fuente de financiación y del estado que tenga en ese momento la empresa con tal o cual obra, puede resultar positiva la negociación o no. Además de eso, no está tan claro, de hecho, me refiero a nivel nacional, ¿no? Nuestros cuerpos asesores legales están desandando el camino de lo que hizo la reglamentación de estos artículos de la Ley Bases. Ese decreto reglamentario básicamente hace hincapié en 3 puntos. Hay 2 prácticamente sobre los que no hay discusión. Uno con respecto a las iniciativas privadas, protegiendo la autoridad intelectual de la persona que las hace. No hay discusión al respecto, es con parámetros internacionales, razonables. Otro que tiene que ver con las concesiones, eso también es interesante. Es interesante porque genera algunos cambios que han hecho que las concesiones en nuestro país sean de cierto grado de complejidad. Esto es, permite que, auditada la renta que tenga determinada concesión, pueda hacerse que los periodos, si tiene mayor renta, sean más cortos o a su vez más largos. Eso y la actualización posible de tarifa atada a un valor también consensuado en este tipo de negocios, genera menor riesgo y probablemente atraiga algún tipo de inversión por esos cambios que ha habido. Ya sabemos lo que pasó con algunas concesiones que tenían valores pautados que después no permitieron en la negociación. Esa negociación ahora va a ser sacada. Entonces, por no hablar del tema corrupción. Por no hablar del tema corrupción. Que se pagaron y nunca se hicieron. Eso es harina de otro costal. Sí, con respecto a eso también tenemos una mirada clara, que son temas que están en la justicia y que han afectado a algunas empresas o a algunos empresarios, para ser más claro, pero que es un porcentaje ínfimo dentro de lo que es la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Sí, eso también para decirlo claramente. Sí, estamos hablando de contados casos que no podemos generalizarlo dentro de la estructura de una organización como la nuestra. Ahora bien, el artículo en el cual habla de las obras que se pueden rescindir o continuar, hay muchas cosas que, como no hemos sido ni siquiera consultados o llamados a una explicación concreta y no hay jurisprudencia al respecto, es decir, se empieza a hacer camino de ahora en adelante, no está claro que todos lleguen a buen puerto. Quiero decirte, probablemente la misma empresa con 2 obras, una deba rescindirla y la otra probablemente deba continuarla. Es decir, me estás diciendo que aquí va a ser un análisis caso por caso. Obra por obra, empresa por empresa, sin lugar a dudas, porque, por ejemplo, una de las cosas que promueven las continuidades de la obra es una quita del 30% sobre la deuda reclamada. Entonces, si está por terminar la obra, o depende el grado de la deuda,
la deuda, como sea, está perdida. O sea, después de un año del efecto licuadora, sin posibilidad, probablemente... Y encima con una quita del 30%. Exactamente. De todas maneras, recordemos que en este país la justicia probablemente lleve un juicio, en el caso que uno quisiera cobrar el 100%, de aquí a 10 años, y dentro de 10 años paguen con bono a 20 años. Entonces, probablemente y sorpresivamente, más de una empresa opte por cobrar de la manera que sea posible cobrar. Pero quiero decirte que no es transversal al sector la solución, y estamos estudiando verdaderamente cuál es el verdadero impacto que tiene en la línea de flotación de distintos tipos de obras. Bueno, Horacio, ¿cuántas empresas están ya? Algunas estaban prendidas con las uñas, y a otras ya las uñas se les gastaron. Bueno, hay dos también respuestas. Hay una mirada nacional. El problema a nivel nacional es muy grande. Las estadísticas son extremadamente complicadas. Hay muchas empresas pyme que están saliendo del sistema, es decir, ya no perdieron su registro en la industria de la construcción. Se llama IERIC. Directamente han dejado de aportar y han pedido la baja. Y en Córdoba te diría que se ha llegado a un piso desde hace un tiempo. Te diría que empezó la caída atada a una realidad que es clara y contundente, pero te diría que hace alrededor de 3 meses estamos en la misma cantidad de operarios, es decir, da la sensación que hemos llegado a un piso, te voy a decir el número redondo, un poquito más, un poquito menos, de 26.500, 26.700, 26.400, desde marzo en adelante. Recordemos que el IERIC, los últimos registros que tenemos son de junio, entonces la mano de obra está en ese nivel de cierta estabilidad. Y hay algunos pequeños índices que no hacen a la sensibilidad que tenemos como empresarios, pero que también se mantienen. Son índices desestacionalizados, quiere decir, comparados con el mes inmediato anterior. Esos índices, que es un indicador sintético de la actividad de la construcción, da que en abril fue un 2% positivo, que en mayo fue un 5% positivo, que en junio fue un 10%. Eso es prácticamente de cierta insensibilidad. No se puede sentir, pero y además está comparado con el mes anterior. Estamos rebotando, no claro, decir no, lejos de eso. Y quiero decirte, después de perder 16 puntos en un mes, después, o sea, harían falta para llegar a un efecto rebote a este ritmo o para volver a recuperar la actividad que teníamos, prácticamente 14, 15, 16 meses de esta actividad. Es decir, estaríamos llegando a finales del año que viene para volver a tener los parámetros que teníamos antes. Entonces, lejos de ser un rebote en B, sino que hemos logrado equilibrar el piso. Los que decían un rebote en B, yo dije, qué optimistas que somos argentinos, ¿sabes? Sí, acostumbrados a la ciclotimia, y yo dije, este proceso va a ser muy largo. Es un esfuerzo que indudablemente va a ser muy largo. Y va a depender muchísimo, muchísimo de la credibilidad que tanto la reclamó acá cuando vino Luis Caputo en la Bolsa de Comercio, que se dirigió a todos ustedes empresarios y les dijo, señores, lo que nosotros necesitamos es que nos crean. Para poder creerles, tiene que haber una estabilidad dentro de la misma libertad de avance, dentro del mismo gobierno. No se puede andar peleando Milei todos los días con Villarroel. Mira, eso que hemos empezado a conocer, viste que la mayoría de los argentinos hablamos mucho de fútbol, también mucho de economía, que son los temas que son transversales a nuestro. El riesgo país en nuestro país es altísimo. Y tiene que ver... Está en 1.400 y ahora estamos festejando porque está en 1.400. Porque 1.400. No quiero meterme en un tema que Daniel seguramente le hubiera explicado mucho mejor que yo, pero cada 100 puntos de riesgo país es un punto más en la tasa de interés que podemos conseguir para inversores que puedan venir a poner en inversión privada en obras de infraestructura. Esto es, si nos comparamos con Chile, que tiene 100 puntos, y tomamos la tasa del Estado de Estados Unidos, que puede estar en 3 o 4, supongamos, Chile puede tomar dinero al 5% para hacer sus inversiones privadas. Nosotros Argentina al 20%. El 20% anual para un negocio de 30 años. Digo para entender que a veces
lo que se dice está un poco reñido con la realidad que podemos tener. Hay cosas que son positivas. Yo creo que hay que tener confianza, por ejemplo, en cuestiones como el blanqueo, que puede permitir traccionar un sector de la construcción, que es el de los desarrollistas, nosotros tenemos muchas empresas socias que también hacen desarrollismo, no solamente inversión en infraestructura pública. Entonces, creo que eso puede servir, puede traccionar esa parte del sector. Ojalá que esa nueva cara de la economía permita que los sectores privados. Córdoba, además de ser fuerte en el interior, el cinturón industrial, metal mecánico, metalúrgico, agroalimenticio, es muy bueno. Entonces, ojalá que eso traccione y genere también, pero digo ojalá porque los indicadores que hay no son los tan optimistas como lo que dijo Caputo en la bolsa. En realidad lo contrario, cuando uno mira los índices, queremos ser optimistas, pero cuesta... Efectivamente es así. Horacio, muchas gracias por tu presencia aquí en Córdoba Mundo y ojalá que en otra oportunidad podamos ver el panorama un poco más amplio y con una visión un poco más lejana, porque todos estamos en el cortísimo plazo. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo.